Hoy, mediante este video, quiero mostrar una parte apologética de lo que es el purgatorio, una creencia en común que tenemos los católicos, la Iglesia cristiana, con los judíos. Pero antes de entrar de lleno en esa explicación y ver las similitudes de lo que cree el judío y lo que cree el católico, pues vamos a ver antes un video de un ex pastor presbiteriano que yo creo que la mayoría de ustedes lo van a conocer. Pero antes de ver ese video, me gustaría recomendarte que adquieras mi último libro. Aquí lo tienen. Entre una gran nube de testigos, apariciones, sueños y visitas al purgatorio. Un libro en el que hay un montón de sorpresas que agradarán a estas personas que se consideran devotos del purgatorio. Pues bien, vamos a compartir pantalla y vamos a ver al pastor Scott Hahn, o expastor, perdón, Scott Hahn, que fue pastor presbiteriano y converso a la fe católica. Aquí lo tenemos. Él va a hablar sobre la creencia del purgatorio como creencia común entre la Iglesia Católica y el judaísmo. Muy bien, Sandy. Gracias por esa buena pregunta. Sí, primero, los judíos siempre han rezado por sus muertos antes de Cristo y hasta el día presente. C.S. Lewis, quien creía en el purgatorio y no era católico, él y otros han señalado que si uno ora por sus muertos, si están en el cielo no les hace falta oraciones. Si están en el infierno tampoco les van a servir las oraciones. Entonces, ¿dónde están? En hebreo existe una palabra, Sheol, que no es lo mismo que lo que nosotros llamaríamos Gaá. Jesús habla del fuego del infierno como Jahana. Sheol es el lugar en donde los justos y los pecadores iban, y por eso es que los judíos siempre han rezado por ellos. Si uno no tiene la segunda de Macabeos en la Biblia de uno, si uno lee el segundo libro de Macabeos 12, uno descubre que los judíos de aquel entonces y del presente ofrecen oraciones a los muertos, y uno podrá ver por qué. Porque verdaderamente creían que había personas que podrían beneficiarse. ¿Por qué? En hebreo, Sheol se convierte en Hades en griego. Nuevamente no debemos confundirlo con Gehenna. El Hades es un estado intermedio. Cuando se traduce al latín se llama purgatorium, porque es un lugar de purgación. Así es. Yo creo que está perfectamente explicado por Scott Hahn, ¿verdad? Esa similitud de creencias que tenemos los católicos y los judíos. Fíjate, existe en el judaísmo la oración del Kadish, que es una oración que se llama oración del doliente. No es una oración de intercesión por los fallecidos, por esas almas, sino que más bien es una oración de confianza en la misericordia de Dios, ¿verdad? En el cual esa oración del doliente es una oración de alabanza al Señor, ¿verdad? Pero una alabanza llena de confianza de la misericordia de Dios, y que esa misericordia finalmente va a alcanzar esas personas que partió de nosotros y partió hacia la eternidad. Pero existe otra oración, vamos a compartir pantalla, aquí la tenemos. Plegaria por los difuntos, el Male Rahamamim, así se llama esa oración judía. Y estamos leyendo esto de un portal judío, el Chabad.com, un portal judío, en el cual esa oración, que sí es una oración por los difuntos, dice lo siguiente: Dios, lleno de compasión, que mora en lo alto, concede auténtico descanso sobre las alas de la Shekhinah, en las excelsas esferas de lo santo y puro, que brillan como el resplandor del firmamento, al alma de, y se menciona el nombre de la persona, hijo de, y se menciona el nombre de la mamá, que ha ido a su mundo, pues se ha dado caridad en recuerdo de su alma, que su lugar de descanso
sea el gran Edén. Por ello, que el todo misericordioso lo cobije con la cobertura de sus alas por siempre y ligue su alma en el vínculo de la vida. Adonai es su patrimonio, que descanse en su lugar de reposo, en paz y digamos, amén. Pues fíjense que esa es la oración, una oración judía, pues por los difuntos. Eso para que digan algunos que los judíos no rezaban por sus difuntos. Y ciertamente, como ha dicho también el doctor Scott Hahn, pues en Segundo de Macabeos, capítulo 12, versículo desde el 39 en adelante, podemos ver que Judas Macabeo pues mandó enviar a hacer un sacrificio por esos soldados que habían caído en esa batalla, ¿verdad? Recordemos que en esos cuerpos, en sus vestiduras, de esos cuerpos que ya estaban tendidos en el suelo, ya habían fallecido, habían encontrado pues diferentes objetos dedicados a la idolatría. Y para que Dios tuviera misericordia, pues tuvieron que hacer ese sacrificio y ruegos y oraciones por esos difuntos. Pues bien, para que veamos que igualmente, vamos a quitar esta pantalla, así. Vamos a ver también el testimonio de dos rabinos judíos. El rabino David ben Israel, el cual explica de la siguiente manera. Voy a leer un pequeño artículo donde aparece esa declaración y dice el rabino David ben Israel lo siguiente. El purgatorio es un lugar a donde son enviadas las almas de aquellos que pecaron. Existen allí 7 niveles bien definidos en los cuales se hospedarán las almas de los pecadores, de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas. Este purgatorio es un lugar que permite a las almas purificarse, para luego poder ingresar al jardín del Edén y disfrutar de las excelencias que allí hay. La cantidad de tiempo que deberá permanecer el alma en ese sitio purificador depende de las faltas cometidas. Algunos deberán quedarse por espacio de 30 días, otros 60, 90, 6 meses o un año. Purgatorio en hebreo se llama Geinom o Gehenna, según el Centro de Estudios Judíos Torah Emet. De acuerdo al Talmud, el proceso de purificación dura lo más 11 meses. Y como dije antes, pues los judíos también acostumbran a decir el Kadish, que es la oración de duelo. Pues bien, voy a terminar parafraseando también al rabino Hag Urim Sameach, que le dijo, le explicó a un joven judío cuando le preguntó, cuando le cuestionó esas similitudes entre ambas creencias, entre el judaísmo y la Iglesia católica. Dijo este rabino lo siguiente: el hecho de que el cristianismo tenga similitud con la tradición judía no me sorprende. ¿Acaso ellos no usan el Tanaj y lo llaman Antiguo Testamento? ¿O que no sus apóstoles eran judíos de nacimiento y estaban circuncidados según las leyes de Moisés? Cuando ellos en sus concilios se refirieron al purgatorio, deben saber que nosotros nos referíamos a él con anterioridad, porque es parte de la revelación que recibimos siglos atrás. En parte, está bien que adopten a Abraham, Moisés, a otros profetas y creencias judías como propia. Por algo, Israel es llamado el pueblo escogido. Pues para que vean que el purgatorio, como dicen muchos, no es que el purgatorio se inició allá con el Papa Gregorio o no sé qué cosa, ¿verdad? Confunden bastante las cosas, ¿verdad? Sino que la iglesia, como el nuevo pueblo de Dios, esos primeros integrantes, aquellos que dieron inicio a la iglesia, como buenos judíos, incorporaron, por supuesto que sí, la creencia del purgatorio. Y hemos visto cómo el judaísmo, ¿verdad? Pues defiende esa doctrina, la doctrina del
purgatorio. Pues yo espero que con esto pues sientas más reforzada pues tu fe en el purgatorio y te des cuenta de que eso no es ningún invento ni de la iglesia, ni de ningún papa, ni de ningún sacerdote, sino que es herencia judía. Dios te guarde, Dios te bendiga.